Hola, buenas. Pues hoy vamos a hablar sobre el conflicto de Cabo Delgado. Vale, como leve introducción para que os hagáis una idea de lo que fue el conflicto de Cabo Delgado, ya que eh, es algo de lo que no he encontrado mucho contenido en las redes y creo que pues, puede ser un vídeo que ayude a contextualizar un poco acerca de este problema, ya que bueno, he encontrado muchos vídeos, pero son en inglés o en otros idiomas, pero en castellano no hay muchos recursos. Bueno, primero vamos a hablar sobre el Cabo Delgado. Para los que no sepáis dónde se sitúa Cabo Delgado, es una provincia dentro de Mozambique. Mozambique es un país situada en África, pegada a Tanzania, Zambia, Zimbabue, justo arriba de Sudáfrica, haciendo frontera por mar con Madagascar. Vale, pues Mozambique es un país subdesarrollado y que tiene el tamaño aproximado, pues para que os hagáis una idea, de España y media más. Y Cabo Delgado tiene el tamaño de Castilla-La Mancha. La población de esta zona es mayoritariamente joven, esto es un dato importante, que luego diré por qué, y mayoritariamente rural, no hay núcleos urbanos grandes ni capitales muy grandes. Destaca esta zona por tener yacimientos de gas, rubí, grafito, bueno, en la historia de África. Y también clarificar que hay otro factor muy importante, que son las etnias que rodean esta zona, que son tres principalmente: los maconde, que son los cristianos y que se sitúan en el interior de la provincia, y luego tenemos en la costa los kingwani y los moani, que son musulmanes. Vale, voy a dar un poco de contexto histórico para que porque esto no surge de un día para otro. Hay una historia detrás que propició a que llegara al conflicto. En 1975 Mozambique se independiza y surge un nuevo conflicto entre los partidos gobernantes, que pues uno fue apoyado por la Unión Soviética y Cuba y otro pues fue apoyado por países anticomunistas, como eran Sudáfrica o lo que era antes Rodesia, actualmente Zimbabue, vaya. ¿Qué más? Una vez acabada la guerra, acabó formalmente, pero realmente muchos de sus efectos se siguen viendo, ya que desde la guerra a hoy en día los partidos políticos, el frente político y la oposición se siguen peleando activamente por el poder. Vale, ahora pasamos al 2007. Ya que ya en Cabo Delgado tenemos eventos protagonizados por jóvenes radicalizados. Y esto ocurre en madrazas que implantan países del Golfo Arábico, como Arabia Saudí, que pues en ese momento, en 2007, no encontraron apoyo del país y surgieron los conflictos. Estas madrazas pues lo que hacían era intentar implantar sus ideales, pero el gobierno central pues las rechazaba. Y claro, como ya he dicho, en este país hay diferentes etnias y dos de ellas pues son musulmanas. Entonces hay una representación musulmana en el gobierno y en la sociedad de este país. Pues en este año, estos jóvenes musulmanes que estudiaban en madrazas y que se veían rechazados, pues se separan del Consejo Islámico de Mozambique y forman una secta fundamentalista, que es la que vamos a conocer como Ansar al-Suma, que para que lo tengáis más claro, pues sería una ramificación del Estado Islámico en Mozambique. 3 años más tarde, en 2010, la etnia Moani, que era una de las costeras que hablamos antes, que son musulmanes, se unen a la ideología de estos insurgentes que buscaban pues imponer la ley sharia y el reparto equitativo de riqueza. La cosa es que esta etnia siempre había rechazado estos pensamientos extremistas, pero estos insurgentes se centraron en la población joven, que es bastante, y sin expectativas laborales, prometiéndoles un futuro mejor.
Posteriormente también se incluyen partes de los Kingwani, especialmente pescadores, que esto en parte se vio propiciado por el odio a los cristianos más grandes que hay en el interior, que esto ahora lo veo ahora un poco mejor, ¿vale? Y ya en 2015, pues 5 años más tarde, el partido que estaba gobernando es el Frente de Liberación de Mozambique, que bueno, este partido lleva gobernando desde la independencia del país. Y la oposición, que es la Resistencia Nacional Mozambiqueña, entraron en conflicto y acabaron en choques armados. Vale, en cuanto a las causas del conflicto, esto lo he querido aclarar un poco como antecedente, porque realmente no es hasta 2017 cuando surge el conflicto. Vamos a hablar un poco sobre las causas de este conflicto. Lo podemos dividir en 5 partes que explican muy bien por qué ocurrió esto. Vale, uno de los principales problemas era el gobierno, ya que habían abusos de poder, como he dicho antes, falta de expectativas en la mejora laboral de vida y descontento como podía ser las disputas por tierra que fueron ocasionadas por el desplazamiento de mucha gente que vivía en la costa y tuvieron que moverse porque empresas externas querían hacer ahí su sede. La corrupción, como he dicho, la pobreza y la falta de participación en vida política. Como he mencionado antes, las dos etnias principales, realmente la mayoría en esta región, son los Moani y los Kingwani, que son musulmanes. Pero sin embargo, en el gobierno central tenemos a los Maconde, que son una minoría y que son cristianos y son los que tienen más representación. Luego, otro de los principales causas podría ser el extremismo que hay en la zona, ya que las madrazas que surgen implementan ideas salafistas y claro, esto también se debe a que Mozambique es un país que no tiene una homogeneidad religiosa, sino que tiene como diferentes ideologías y esto crea conflictos. Y los recursos de la zona, como siempre en África, una de las principales causas de conflicto son la explotación de recursos. Ya que en esta zona, en Cabo Delgado, recientemente se descubrieron fuentes de gas o de rubíes y de maderas preciosas. Y la inversión exterior pues vino como una promesa de una mejora económica, pero al final acabó en una expropiación de tierras y no hubo ninguna mejora. Luego también Cabo Delgado es una zona que forma parte de un punto de tránsito de narcotráfico y de la trata de personas. Principalmente desde una ruta de Pakistán y Afganistán, pero recientemente también se están situando en la zona mafias chinas y vietnamitas, principalmente para el tráfico de marfil o de madera. Vale, ahora vamos a entrar de lleno al conflicto. Al principio el gobierno fue criticado ya que minimizó la amenaza y retrasó la intervención de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional. En una primera fase el gobierno decidió optar por empresas privadas, como podría ser por ejemplo el grupo Warner, que todos conocemos, que tiene su sede en Rusia, o el grupo DIC, que este tiene su sede en Sudáfrica. Ambas organizaciones tenían recursos limitados y no lograron parar la marea de insurgencia. Y ya en 2017 podemos situar el origen del conflicto, ya que es cuando unos jóvenes islamistas realizan su primer ataque exitoso. Fue un ataque a un cuartel de policía en Mocimboa da Praia, que es uno de los distritos de Cabo Delgado, y fue un ataque exitoso y posteriormente ya empezaron a emboscar vehículos, decapitar y fueron ampliando el territorio y atacando nuevas ciudades.
En los primeros 2 años posteriores a 2017, los ataques se extendieron a los distritos de Macomia, Palma, y luego posteriormente llegaron a los distritos de Mangade, Muyambe, Mueda, que estos ya estaban en el interior y estaban habitados por la etnia cristiana. En 2020, estos yihadistas pues disfrutaron de una libertad de movimiento, ya que pudieron tomar y mantener pueblos nuevos, y mientras también amenazaban bases de gas. Con esto sus ataques fueron evolucionando, eh, e incluyeron asaltos más complejos que tenían como objetivo pues la destrucción de infraestructura pública, el control de carreteras, la ocupación de capitales o las ejecuciones civiles. Y durante este año, donde tenían libertad, en 2020, controlan plenamente el distrito de Mocimboa da Praia. Y en este año cometen un ataque en un pueblo situado en Tanzania, justo en la frontera, ya que tenían una base muy importante de petróleo y de gas. Esto ya supuso una preocupación internacional, ya que el conflicto pues se estaba expandiendo a otros territorios. Y posteriormente este año también ocupan otro distrito que es el de Palma. Y ya finalmente en 2021 entran en conflicto tropas de Ruanda, de Mozambique, y milicias también locales que eran aliadas. Y simultáneamente pues también Tanzania no entró en el conflicto, pero reforzó su frontera. El gobierno logra recuperar todos sus territorios y logran reducir la violencia y los asesinatos en la zona. Y como respuesta, el gobierno aumenta las penas a todos los involucrados en el conflicto. Y sin embargo, en 2022, aunque ya recuperaron las tierras, el gobierno han vuelto a haber ataques yihadistas, decapitaciones, quemas de aldeas, pero esta vez se han centrado en distritos sureños, ya que reforzaron el norte de Cabo Delgado, pero el sur no, como no hubo conflicto anteriormente, pues aprovecharon para atacar esa zona. Y bueno, ya por resumir, decir que como principal consecuencia, este conflicto lo que ha traído es una migración absoluta, una inestabilidad increíble y unos desplazamientos masivos de población de una zona a otra, y pues lo que han logrado es que perturben los medios de subsistencia y los servicios básicos.